El futuro empresarial de TikTok podría definirse en Estados Unidos. ¿Logrará seguir activa en el país o tendrá que venderse a una entidad estadounidense? ¿Qué podría suceder a las pequeñas empresas que sus negocios dependen de la plataforma? Lo discutimos. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a Alejandro Ruelas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Universidad de Navarra. Alejandro, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Comencemos hablando de por qué todas las miradas están puestas en TikTok. ¿Qué tiene TikTok que tiene tantos usuarios, que tanta gente hace negocios y que también el gobierno de los Estados Unidos ha posado su mirada allí? ¿Qué tiene TikTok que no tengan otras Instagram, Facebook, Twitter o X? Y la gran diferencia es el algoritmo de scroll down, Iván. Es decir, todas las demás tienen Reels, por lo tanto es exactamente lo mismo. La diferencia con ellos fue el algoritmo tan interesante de que lo que estás viendo y pasaste tiempo en eso, automáticamente te conecta con otros TikToks, con otros videos que te van a seguir gustando, y el scroll down, eso no lo tiene ninguna otra. Esa es la razón de que TikTok sea tan interesante. No solamente es el video, sino la habilidad de que vas a scroll down. Eso no había hecho nadie. Esa fue la diferencia de TikTok. ¿Ese algoritmo al que haces referencia tiene que ver con los datos que pueden obtenerse del usuario? ¿Eso es lo que hace tan atractiva TikTok para tener más usuarios, para que más usuarios puedan hacer negocios a través de esa red social y también para que el gobierno de los Estados Unidos pose su mirada ahí por un posible problema? Bueno, realmente no, Iván, porque todas las demás tienen los mismos datos. Pues la diferencia fue que fue el primero en hacer el famoso scroll down. Esa es la gran diferencia de TikTok. Las demás tienen el mismo acceso a los datos. O sea, el problema no realmente es de los datos, porque todas las demás lo tienen. Y entonces, ¿por qué hay tanto éxito justamente con este scroll down en los negocios? Porque TikTok, la diferencia también con otras redes sociales es que muchas personas a través de, por ejemplo, los TikTok Shops, los Reels y demás, mucha gente está ganando plata a través de TikTok, ¿no es cierto? Exacto, totalmente. Y la razón ahí es que, mira, en Internet el que pega primero pega 1000 veces, Iván. En la vida real el que pega primero pega 2 veces, supuestamente. Pero entonces quiere decir que, y ese concepto le llamamos First Mover Advantage, significa el que primero se movió. Entonces el primero se movió tiene una oportunidad de hacer un lock-in, es decir, encerrar a todos los demás en esta plataforma, y por eso está ahí, porque se empezó a crecer de una manera como la oveja africana muy rápido, y se quedó y se posicionó. Y por tanto, todas las personas que están trabajando ahí, que son millones de empresas y millones de personas están totalmente relacionadas con eso. Y evidentemente ellos están preocupados, pero no hay razón para preocuparse, Iván. ¿Y qué pasa en estas razones para no preocuparse si avanza esta moción del Congreso de los Estados Unidos de obligar a ByteDance a venderla o si no a bloquearla? ¿Qué puede llegar a pasar con TikTok y también con toda esta gente que saca beneficios de TikTok? Exacto, mira, van a tener que llegar a un acuerdo, eso no hay ninguna duda, y el acuerdo, independientemente que sea ownership de los chinos o no, eso sí, usted también los usuarios van a seguir usándolo. Las adquisiciones, como tú sabes bien, Iván, son por 2 elementos. Uno, por crecer horizontalmente, tener más mercado, que el mercado es impresionante, y por conocimiento, el saber lo que tienes, y por eso las empresas adquieren otras empresas. Ahora, lo interesante aquí, Iván, es que yo creo que es una hipocresía del gobierno americano en muchos sentidos, porque la realidad es que todo el mundo está observando a todo el mundo y todo el mundo tiene los datos de todo el mundo. Y lo que también es interesante entender, Iván, es el este contra el oeste. Es decir, en el este, en China, hay una cultura que la empresa tiene que ser familiar, número uno, y dos, hay una cultura de capitalismo de Estado. Es decir, China le apuesta a varias empresas como TikTok, como Lenovo, como Haier, empresas emblemáticas chinas, para que sigan siendo cada vez más importantes. Entonces, es un modelo de negocio que tenemos que entender y aceptar que así funciona el este del mundo. O sea, esa idea romántica de que todo el mundo funciona como el occidente es una tontería. Nos dimos cuenta con la invasión de Rusia a Ucrania, nos dimos cuenta con todo lo que hace China. El sistema que tiene el este no es el del occidente y tenemos que entenderlo así. Entonces, es una hipocresía, yo creo, que del gobierno americano tratar de forzar. Realmente la economía de mercado no se beneficia cuando el Estado interviene de una manera tan directa, haciendo, como dicen los chinos, bullying. La cuestión de seguridad yo tampoco la veo tan compleja. Todo el mundo tiene los datos de todos el día de hoy. Eso no es nada nuevo. No hay evidencia que lo estén haciendo.
pero claro que hay posibilidad de que puedan intervenir. Eso es una realidad total, eso va a estar siempre ahí, y yo creo que el temor, en cierta manera, para mí, Iván, es hipocresía del gobierno americano. ¿Qué puede pasar con los negocios si esta moción de los Estados Unidos avanza? Más allá de lo que nos decías, lo cierto es que ya en una de las cámaras del Congreso ha avanzado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios son factibles si esta iniciativa de Estados Unidos avanza? A mí lo que me queda clarísimo es que una economía de mercado, Iván, no van a dejar que los usuarios se queden sin su plataforma. Eso no va a pasar. Y va a haber una transición. En caso de que los chinos decidan quitar el ownership del gobierno chino, que TikTok opere realmente independiente sin que dependa del gobierno, se sigue la plataforma. En el caso de que decidan venderlo, lo van a vender evidentemente muy, muy caro los de TikTok. Eso no hay ninguna duda. Va a ser precio súper caro. Y van a apostarle las grandes gigantes, seguramente Facebook. Ya Donald Trump inclusive declaró que él no quiere que aprueben esta ley porque no quiere que Facebook lo compre. Digo, son cuestiones infantiles de Trump porque evidentemente está enojadísimo contra Mark Zuckerberg y por eso está diciendo eso. Realmente a él no le interesa que funcione o no funcione, simplemente le interesa su propia imagen, ¿no? Entonces, hay voces que están ahí en contra, pero yo te puedo asegurar que la transición la van a tener que hacer de una manera decente porque no pueden afectar a tantos millones de personas. Sería una revolución interna en el país. No va a pasar eso. Entonces, ya sea que el ownership siga siendo chino o que no, o que si la prueba, ya sabes, el senador Schumer dijo ayer que no necesariamente va a pasar en el Senado. O sea, no sabemos realmente qué va a pasar. Es una gran incógnita, pero yo quisiera que la gente estuviera tranquila porque eso se va a cuidar, la plataforma se va a cuidar. Nadie va a perder tanto mercado, Iván. O sea, en la economía de mercado no lo puedes hacer. Es imposible que la gente de repente la desaparezca. No va a ser así. Ahora, lo más probable es que sea Facebook que la compre. Yo creo que sí. Tú sabes que Mark Zuckerberg tristemente no ha innovado prácticamente nada desde que empezó su carrera. Simplemente ha sido comprado otras plataformas y no las monetiza nunca, pero ahí está, tiene muchísimos datos y de ahí vive. Entonces, seguramente Facebook será uno de los postores, otros, pero lo que yo quisiera que quedara muy claro es que no, estoy seguro que no va a afectar a nadie. ¿Por qué? Porque nadie va a dejar 170 millones de usuarios en el sistema y nadie va a dejar millones de empresas que tienen TikTok como su plataforma. Eso no va a pasar. Independientemente de lo que quede al final, la transición va a tener que ser muy suave para que nadie quede afectado. No tengo duda que tiene que ser así. Nadie va a perder ese mercado, Iván. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Era el profesor Alejandro Rolas Gossi de la Universidad de Navarra. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Dinero. Un placer, Iván.